Leo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, todo este capítulo que nos relata lo que sucedió en ese día en que el Señor se levantó de la tumba venciendo al postrer enemigo. Dice la Escritura: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decidle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y otras, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los de la guarda fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre amoroso, te damos las gracias porque tú eres bueno con nosotros. Nos permites escudriñar tu palabra para conocer más acerca de este acto portentoso que tú nos relatas en tu palabra, que es el día, Padre, en que tú te levantaste de la tumba. Tú venciste, tú triunfaste sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte misma. Ayúdanos a comprender lo que tú has hecho por nosotros y que, Señor, esto traiga sabiduría y cumpla los propósitos que tú traes o que tú tienes para nosotros. Guíanos, Padre, en Cristo Jesús, te lo estoy suplicando. Amén. El grito del apóstol es: el Rey ha resucitado. Esa es la enseñanza de este pasaje en el último capítulo del libro de Mateo. El Rey ha resucitado. Y como acto prodigioso de Dios, muchos lo han considerado un nuevo amanecer de las tinieblas y oscuridad. Ahora los rayos del sol resplandecen
Ya no más tristeza y miedo. Un nuevo orden estaba iniciando. Ya nada sería igual. Todo va a cambiar. El día de adoración ya no sería el séptimo día, ahora sería el primer día de la semana. La manera de adorar sería diferente. Una nueva esperanza surgía. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra propia resurrección. Él venció al postrer enemigo, la muerte, y por su victoria también triunfaremos sobre ella. El Rey ya ha resucitado. Ese es el anuncio del ángel a las mujeres que habían ido al sepulcro muy de mañana para ungir el cuerpo de Jesús, que había sido crucificado 3 días antes, ya que ese día no fue posible hacerlo debido a que ya estaba por comenzar su sabbat, su día de reposo, por lo que apresuradamente José de Arimatea, quien era seguidor de Jesús, pidió el cuerpo a Pilato, quien le concedió su petición, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, labrado en la peña, tapando la tumba con una gran piedra. El Evangelio de Mateo fue escrito específicamente para los judíos, con el propósito que ellos pudieran conocer a Jesús como el verdadero Mesías y como tal, como el Rey de Israel. En más de 50 veces aparecen en su Evangelio referencias de Cristo como Rey. Y ese también es su propósito en este pasaje que hemos leído, que los judíos y todos los que lean o escuchen, crean, conozcan y crean que aquel que se levantó de la tumba venciendo a la muerte es el Mesías Rey, que días antes había triunfado, había entrado triunfalmente a Jerusalén, y que también en el momento de su crucifixión lo reconocieron como Rey. El Rey ha resucitado. Es el anuncio del ángel a las mujeres. Dice aquí de los versículos 1 hasta el versículo 7. Pruebas de que ese que había resucitado es Rey. Él como Rey vino a cambiar el orden de los tiempos. Las fiestas, días y rituales de la religión judía han quedado atrás. El mismo día de reposo, que era una señal de reposo que solo Cristo puede dar al hombre, ya ha quedado en el pasado. Ahora la iglesia cristiana desde ese evento se reúne y adora en el primer día de la semana. Dice allá en el versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. O sea, ya hay un cambio que Cristo a través de su resurrección efectúa. Dice, el día de reposo ya ha pasado. Ahora hay un nuevo amanecer. Por eso desde ese tiempo la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, se reúne para adorar y servir a su Señor el primer día de la semana. La forma de adoración de la misma manera también es cambiada por el Rey resucitado. Ya no más sacrificios y holocaustos, sino ahora el Señor quiere y acepta una adoración en espíritu y en verdad. El lugar de adoración ya no es un solo lugar como lo hacían los judíos en el templo de Jerusalén, sino donde se reúne su iglesia, como él mismo dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allá estoy en medio de ellos. Las mujeres que fueron de mañana a ungir el cuerpo del Señor manifestaron con su actitud
que servían a alguien muy importante, aunque aún en ese momento de la resurrección no lo comprendían del todo y por lo tanto tampoco lo creían. Ellos lo manifestaron cuando, dice allá la Biblia, muy de mañana vinieron las mujeres, menciona María Magdalena y la otra María. ¿A qué fueron al sepulcro? A ungir el cuerpo del que fue crucificado. ¿Qué significa eso? Que ellas no creían que el que fue crucificado ya había resucitado. Aunque el Señor lo dijo a sus discípulos, incluyendo a las mujeres, lo dijo directamente, pero también en formas de alegorías. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16, 21. Claramente dice allá, el Señor se los declaró. Él iba a ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando los escribas y fariseos le pidieron señal de que era el verdadero Mesías, Jesús les dijo: porque como estuvo Jonás en el desierto, en la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo 12, 40. Los mismos discípulos de Jesús tuvieron este mismo problema, falta de fe. En ese mismo momento estaban escondidos por miedo a las autoridades y por temor, ya que su guía, su maestro, ya no estaba con ellos. Esa incredulidad, el ángel se lo recriminó suavemente a las mujeres. Dice allá en los versículos 5 y 6. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El pasaje dice que hubo un gran terremoto, versículo 2. En ocasiones trascendentales, el actuar de Dios ha venido acompañado con terremotos, como cuando Jesús murió, la tierra tembló, como una protesta de la creación por la muerte del Hijo de Dios. Y de la misma forma, cuando el Señor vuelva, una de las primeras señales de su regreso serán los terremotos en diferentes lugares. Vemos cómo en su resurrección dice que hubo un gran terremoto. Fue como un aviso del triunfo de Jesucristo sobre la muerte. También una prueba de la resurrección del Rey fue la aparición de ángeles, de los versículos 2 al 7. Dice: un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ellos. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Ahí está la aparición de un ángel. Mateo y Marcos hablan de un ángel, Lucas y Juan hablan de 2. No hay discordancia ni contradicción. Mateo habla de un ángel que quitó la piedra de la puerta de la entrada de la tumba y fue el que habló con las mujeres, sin referirse a otros ángeles que estuvieran allá. Como ministros o siervos de Dios, los ángeles descendieron, como lo habían hecho en otras ocasiones, para cumplir una tarea específica. En este caso, dar testimonio de la resurrección de Jesús. Su aspecto
significa pureza. Su efecto en los guardias fue de miedo profundo, tanto que se desmayaron. En cambio, en las mujeres fue de benevolencia y amabilidad, pero también de corrección. Les dice a las mujeres: no temáis, sé que buscáis al que fue crucificado. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Su testimonio es: el Rey ha resucitado, el Señor ha resucitado. Eso se lo dice en 2 ocasiones a las mujeres, versículos 6 y 7. Es importante entender la orden del ángel. Les dice: no temáis, venid, ved, id y decir. Es decir, la buena nueva debe ser compartida, no se deben quedar con ella. La buena nueva produjo 2 emociones en las mujeres: temor y gran gozo. Y fueron corriendo, como dice la Escritura, a cumplir la orden dada por los ángeles. En segundo lugar, vemos cómo el Rey mismo, el Rey resucitado mismo, se aparece a las mujeres. Nos refiere el versículo 8, dice: mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellos, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. He aquí les sale al encuentro el mismo Señor resucitado, quien les saluda, como se hacía normalmente en esos tiempos, con la palabra salve. Dice la Escritura: de inmediato se abrazaron a sus pies y le adoraron. Es decir, lo reconocieron como aquel que ellas mismas habían seguido y servido durante su ministerio, y también como aquel que había sido crucificado. El testimonio del ángel y del mismo Señor, a través de su presencia misma, quitó toda duda e incredulidad de ellas respecto a la resurrección del Mesías. El mismo Señor da testimonio de su resurrección. La resurrección es una de las verdades fundamentales del cristianismo. Dice Pablo: si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. El Señor les da a las mujeres la misma orden que les dio el ángel: no temáis, id y dar las nuevas a mis hermanos. Pero no fue la única aparición del Señor a sus discípulos. La Biblia registra al menos 10 apariciones de Cristo a sus discípulos, las cuales se constituyen a sí mismas como pruebas irrefutables de que la resurrección del Señor fue algo completamente histórico y veraz. En tercer lugar, vemos cómo el enemigo quiere a toda costa desvirtuar la resurrección. Así como el enemigo de Dios quiso de diversas maneras impedir que se cumpliera el plan redentor de Dios, es decir, que Cristo llegara a la cruz del Calvario. Ejemplo de ello es la tentación que hizo en el Señor en el desierto, pero también durante su ministerio y en la misma cruz, como ya vimos en el día de la crucifixión, cuando le decían: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. De la misma forma, ha querido desvirtuar la resurrección del Rey.
Se han inventado diferentes teorías falsas para negarla. Por ejemplo, se dice que las mujeres se equivocaron de sepulcro. Esto no pudo haber sucedido debido a que no habían otras tumbas allá. Era completamente nuevo, nos dice la Escritura. Tampoco no se pudieron haber equivocado todos, las mujeres, los discípulos que fueron posteriormente y los ángeles. Otra teoría es que el crucificado no murió, sino que se desvaneció y luego se recuperó en el sepulcro. El mismo testimonio bíblico es que Jesús sí murió, confirmándolo los soldados al atravesar su costado con una lanza. Aquí en este pasaje se relata otra mentira, otro invento, que hasta puede considerarse infantil. Dice la Escritura que cuando los soldados se recuperaron, algunos de ellos fueron a dar el informe a la autoridad religiosa de lo que había acontecido verdaderamente. Ellos, viendo y considerando el peligro que esto conllevaba, sobornaron a los soldados, les dieron mucho dinero para que dijesen que sus discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Y si sus superiores lo llegaban a saber, si el mismo gobernante lo llegaba a saber, dice, los persuadirían seguramente de la misma forma como habían sobornado a los mismos soldados, y así los salvarían de la muerte, que era el castigo que la ley romana contemplaba para quienes incumplían sus funciones. Esta mentira es insostenible. ¿Cómo ellos, siendo soldados acostumbrados a estas situaciones, pudieron dormirse todos a la vez? Si se durmieron realmente, ¿cómo supieron que los discípulos se habían robado el cuerpo? Hasta cuando Mateo escribió su evangelio, esta era la versión que propagaron las autoridades. El temor que tenían esas autoridades judías es que si todas las gentes llegaban a saber que en realidad el que fue crucificado en verdad resucitó, todas las multitudes irían tras él, al confirmarse que todo lo que había enseñado se cumplió, y las mismas escrituras que hablaban de su muerte y resurrección. En cuarto lugar, el Rey resucitado se manifiesta como tal al comisionar a sus discípulos. El Mesías, como el Hijo de Dios, siempre ha sido Rey. Ha gobernado, dirigido y sostenido por siempre a su creación y muy especialmente a su pueblo. Pero ahora, como el Dios hombre, como Jesucristo, al obedecer perfectamente a su Padre y a su ley, Él fue puesto en el lugar más alto, como dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Rey resucitado confirma que todo le fue dado en sus manos, con la afirmación en el versículo 18: toda autoridad
me es dada en el cielo y en la tierra. Esta afirmación antecede a la comisión o a la tarea que el ángel y Jesús mismo les dio a las mujeres: vayan y lleven las nuevas a mis discípulos. Esto es el evangelio del Señor. El Rey vino a este mundo a inaugurar su reino, y él quiere que ese reino crezca. Por eso le da una comisión, una tarea a todos sus discípulos de todos los tiempos hasta que Él vuelva. La iglesia de Jesucristo está bajo comisión del Rey y no debe desobedecerlo, sino Él nos dice lo mismo que les dijo a la gente: ustedes me dicen Señor, pero no hacen lo que yo les digo. La comisión dada por el Señor es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Él nos manda a ser discípulos, aprendices, seguidores de Jesús, para que conozcan y crean en este Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al creer en Él y en su palabra, entren en una nueva relación a través del pacto de gracia, cuya señal y sello deben de recibir como compromiso y garantía de que recibirán las bendiciones del pacto, y continuando con la enseñanza a través de las predicaciones y adoctrinamiento, y así vivan en novedad de vida como nuevas criaturas en Cristo. No basta con, como se dice, evangelizar a las gentes. Hay que llevarlas a Cristo, hay que llevarlas a hacer un compromiso con el Señor, y después, como dice el versículo 19 y 20, más bien el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La iglesia, el cuerpo de Cristo, no puede vivir como a Él le parezca. Dice aquí que deben de aprender todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que las guarden, es decir, que su vida sea dirigida por los mandamientos, por la misma palabra de Dios. Termina el apóstol con una promesa para los que son fieles en el cumplimiento de esta tarea: he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él mismo nos acompañará por su Espíritu y por su palabra cuando llevemos las buenas nuevas de salvación a los perdidos, de tal manera que obrará en los que lleven la palabra y en los que la escuchan. De esta manera, de esta forma, el evangelista Mateo nos afirma y prueba de que el que se levantó de la tumba es el mismo que fue crucificado 3 días antes. Él, como Rey, puede cambiar el orden de los tiempos, el día de reposo, comisionar a su iglesia. La pregunta o las preguntas: ¿qué efecto tiene en tu vida el conocer la resurrección del gran Rey? ¿El de los soldados o el de las mujeres? Las dudas que tenía respecto de su realeza y señorío han sido quitadas por su resurrección. Realmente Él es el verdadero Rey, tuyo y mío. ¿Cómo lo manifiestas? ¿Has sometido toda tu persona, mente, sentimientos y voluntad a Él nada más? ¿Has hecho un compromiso con el resucitado, una entrega completa de vivir solo para la gloria de Él? Que Dios nos ayude y nos bendiga. Amén.